Le decía que en la clase de hoy vamos a ver el uso de fórmulas y funciones, ¿no? No es lo mismo una fórmula con una función, eh, sino que sirven para hacer cálculos matemáticos, obviamente, pero una función eh, digamos, engloba o puede incluir, digamos, una función es como una, un elemento que tiene Excel que está más ya preparado Excel para que ustedes lo utilicen esa función y puedan realizar algún cálculo. Por ejemplo, usar una función de promedio, usar una función de suma, una función de producto, o sea, producto, hacer una multiplicación, me refiero. O sea que las funciones es un paso más allá de lo que son las fórmulas. Ahora vamos a ver como un ejemplo. Bien, acá supongan que tenemos una tabla de vendedores y sus ventas del primer trimestre del año, ¿no? Entonces tenemos enero, febrero, marzo, ¿no? Y acá tenemos cuatro vendedores, Juan, Antonio, María y Roxana, y las ventas en pesos, ¿no? En pesos de cada uno de los vendedores en los primeros meses del año, ¿no? Enero, febrero y marzo, ¿no? Bien, yo lo que quiero sacar por ejemplo, en una quinta columna, porque la primera columna de la tabla es los datos del vendedor, la segunda columna es las ventas de enero de todos los vendedores, la tercera columna es las ventas de febrero, eh, de todos los vendedores que está ubicada dentro de la columna D, la cuarta columna de la tabla que está dentro de la columna E, son las ventas de marzo, ¿no es cierto? De la columna E de la hoja en la que actualmente estamos trabajando, ¿no? Entonces, todo lo que es la venta de marzo está en la columna E. Bien. Y en la columna F, que sería la quinta columna de esta tabla de datos, que sería la tabla de vendedores, tenemos que calcular los totales vendidos, o sea, cuánto vendió en total en pesos, en pesos, digamos, en moneda, cada uno de los vendedores, ¿no? Entonces tenemos que hacer una suma de enero, febrero y marzo por cada uno de los vendedores. Bien. Ahora, yo lo que la hice a esta tabla sin todavía darle un formato, hacerla un poquito más linda, hacerla un poquito más vistosa, porque bueno, la quería hacer en vivo, digamos con ustedes para que vayan viendo cómo se hace, ¿no? Por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta es que vieron que creo que sí le dije en el video pasado, en la clase pasada, es que estas líneas horizontales y verticales que dividen las columnas con las columnas, las columnas y las filas, y en que la intersección de una columna con la fila es lo que se denomina una celda. Esas líneas son ficticias, digamos, son de referencia para nosotros, pero cuando vamos a imprimir, esas líneas verticales y horizontales que ustedes ven en pantalla no se ven, digamos. Hay que dibujar un borde de línea. ¿Se acuerdan cuando veíamos Word, Microsoft Word, cuando insertábamos una tabla había que darle borde de línea? Bueno, acá lo mismo, hay que darle un borde de línea a todas las celdas que forman esta tabla de vendedores, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, selecciono acá todas estas celdas, todo este rango de celdas que forman la tabla. Si quieren puedo seleccionar uno más para un futuro vendedor. Y acá en el menú inicio voy a bordes y tengo varias opciones, ¿no? Borde inferior, aplicaría el borde solamente en la parte inferior del rango de celdas seleccionado, ¿no? De ese grupo de celdas que yo tengo seleccionado, que se les llama rango, solamente aplicaría una línea en la parte inferior, ¿ve? Acá sería una línea en la parte superior, acá. Pero si yo quiero aplicar el borde a todas las líneas horizontales y verticales, o sea, a todos los bordes de ese rango de celdas seleccionado, aprieto esta opción y ahí ya
tengo ya visualmente como una tabla más delimitada por esas líneas, ¿no? Bien. Otra cosa muy importante que también creo que vimos en el video pasado es cuando ustedes estén por introducir datos tipo moneda o tipo contabilidad también se les llama, yo siempre le doy el consejo de que escriban los montos en pesos, pero le escriban sin poner el punto, sin poner el signo peso, sino que escriban el número así tal cual como ven en pantalla, así crudo, sin ningún formato de punto o coma o signo peso o dólar o euro, cualquier signo de cualquier moneda, de cualquier símbolo de la moneda, porque digamos eso se lo puede hacer después, digamos, ¿no? Lleva mucho más tiempo hacerlo uno por uno. En cambio, por ejemplo, yo acá selecciono los valores numéricos que representan ventas en pesos de estos cuatro compradores, y acá en el menú inicio tengo acá el formato moneda o contabilidad, ¿no? Nosotros nos interesa el formato moneda, y ustedes van a ver ahí que Excel le dio un formato y le antecede el signo peso, porque obviamente detecta en qué país estamos trabajando, y acá en Argentina trabajamos con el peso, entonces le pone el signo pesos, le pone para hacer el formato de 1000, o sea, el punto, después le agrega el puntito porque es 28.000, y el coma y dos decimales, ¿no? Acá en este ejemplo particular, por ejemplo, son ventas que son ventas de valores enteros, digamos, no hay ventas con decimales, digamos. Entonces acá lo que podemos hacer es, volvemos a seleccionar todos esos valores numéricos, y acá en la pestaña inicio tenemos las opciones para aumentar o disminuir decimales, ¿no? Eh, eh, Acá, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos es disminuir decimales, porque no hace falta tener decimales, porque todas las ventas fueron a valores enteros, ¿no? No hay nadie vendió 10,50 pesos, digamos, ¿no? Todos vendieron en valores enteros. Entonces disminuimos los decimales, acá hacemos clic en estos botoncitos, ahí se eliminó un decimal, por cada vez que hacemos clic vamos eliminando decimales, y de los dos que teníamos eliminamos todos, ¿no? Y ahí van a ver que ya no aparecen los decimales, ¿no? Porque no hacía falta. Y a veces cuando vos tenés decimales y no hace falta, te desconcentra un poco en el análisis de los datos que vos estás haciendo, y en este caso de los datos de las ventas de ventas mensuales de estos vendedores, ¿no? Bien, ahora lo que yo quiero hacer es empezar a sumar todas las ventas, las tres ventas de Juan, ¿no? Entonces voy a hacer empecemos con una fórmula, ¿no? Una fórmula es cualquier cálculo matemático usando, digamos, valores numéricos que pueden estar en otra celda, ¿no es cierto? O valores constantes, digamos, ¿no? O sea, sacar el número no en una celda, sino escribir un número directamente dentro de la fórmula, ¿no? Acá, por ejemplo, yo voy a poner el signo igual, porque siempre para hacer cualquier cálculo matemático hay que escribir el signo igual, porque escribiendo el signo igual, empezando a escribir el signo igual, ya le vamos indicando al Excel que en esa celda, acá sería F4, yo voy a realizar una suma de X valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera venta de enero, ¿en qué celda está? En C4, ¿no? Entonces yo la menciono a C4, ¿no es cierto? Yo hago una referencia a C4, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, a Excel calculame lo que tiene C4, más después D4, ¿no? Yo puedo escribir ahí dentro de la celda F4, puedo escribir la referencia a otra celda, o si no, hacer clic en esa celda que yo quiero tener referencia para hacer la suma, ¿no? Más D4, aprieto el signo más E4, ¿no? Es C4 más D4 más E4, ¿no? Bien,
Fíjense que yo cada vez que voy haciendo referencia a diferentes celdas que tienen valores numéricos, que esos valores numéricos yo los voy a usar para hacer un cálculo, en este caso una suma, el Excel te lo remarca con un color diferente eh, como para permitirte digamos, saber de dónde estás sacando los datos para hacer en este caso una suma, ¿no? Bien, ahí entonces simplemente hago la suma, bien, aprieto Enter y ahí van a ver que ya en F4 ya aparece el resultado de las ventas del primer trimestre de Juan, ¿no? 203.000. Bien, espere un momentito.